el defensor del pueblo, el señor Josué Gutiérrez. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mario. Y tenemos aquí un último reporte, me parece actualizado, el de las 8:30 de la noche. Usted menciona, bueno, o la institución menciona aquí, fallecidos no hay información, heridos 8, 6 civiles y 2 policías, pero también se refiere al bloqueo de vías. Lo dejo para que usted nos dé los alcances, por favor, de la última actualización ya a esta hora. Sí, son las 10:06. Bueno, lo de Lima creo que se ha coberturado muy bien por la prensa. Ajá. Y debo saludar a Panamericana y a los demás medios de comunicación que han tenido una actividad muy agotadora, pero finalmente cumpliendo la labor de trasladar una información real y objetiva, y debo felicitar. Pero a nivel de provincias, naturalmente tenemos que indicar que han sido prácticamente 64 provincias que han registrado movilizaciones. 64 provincias a nivel nacional, y esto ha ido escalando primero 34 hasta la 1 del mediodía. A las 7 que cerramos la otra información, habíamos llegado a 58 y finalmente la conclusión es que 64 provincias habían asumido esta conducta. 32% de la población de las provincias que han registrado movilizaciones. Hay que saludar. ¿Hay piquetes? Sí, ¿hay todavía. todavía? Yo estoy viendo de ahí, de la zona de Carabaya, todavía hay bastante movimiento. En Puno. Pero ya mucho más reducido. No, acá en la plaza 2 de Mayo y en la plaza San Martín, propiamente en la plaza San Martín, que se ha concentrado en estos precisos momentos un último piquete que es prácticamente lo que ha quedado de la manifestación o de la movilización. Sí. Entonces esperamos que las cifras no cambien con relación a los detenidos, ¿no? Conforme ha dado cuenta el ministro, y tampoco las atenciones en los hospitales, que han sido atenciones que han merecido ciertamente de curación, pero han habido heridos contusos que no han querido trasladarse a los hospitales y que han sido atendidos ambulatoriamente por ellos mismos en la avenida Bancay cuando nosotros estuvimos presentes. A una persona así tuvimos que sacarlo porque no podía caminar, y así que lo hemos llevado, digamos, cargando, y nuestras unidades lo han trasladado al hospital. Y ahí había una advertencia que se lo trasladamos al señor ministro, porque las vías de evacuación no han estado habilitadas, y entonces no solamente por el herido, ¿no? O sea, hay cosas que corregir, ¿no? O sea, no solamente por la persona que está herida y que tenemos que evacuar, que ciertamente tenía un golpe muy grande en la cara, y que hemos coordinado de mujer, ¿no? Y que hemos coordinado con la Fiscalía. En estos momentos están el médico legista, el fiscal en el hospital tomando su declaración, porque ha sido aparentemente por la intervención directa de la policía. Pero, repito, son actos aislados, tanto de la población, de una parte de la población que ha enfrentado y ha hecho cosas que no debe hacer, que ha agredido a la policía, y que son actos reprobables, que nosotros en el momento lo hemos reprobado y hemos dicho que eso no son las actitudes más correctas. Pero también, por otro lado, la actuación de la policía, que no necesariamente ha sido manteniendo mesurado el tema. Repito, es un tema muy aislado, como en este caso, que hay videos y participación directa nuestra, donde hemos verificado que las lesiones son lesiones producto de objetos contundentes, y entonces será pues la Fiscalía quien tome el control de esta investigación, toda vez que se tiene plenamente identificado a la persona que ha sido herido. Los demás heridos han sido heridas menores, golpes menores, no menos atendibles tampoco, y creo que los que no se han trasladado a los hospitales será siempre el vacío que queda en nuestra estadística, ¿no? De acuerdo. Le iba a mencionar el detalle del ataque a la policía con bomba Molotov, y quería además pedirle una apreciación general. ¿Cómo ha visto usted el desarrollo de esto? ¿Cuál sería el balance que haría, digamos, al margen de los hechos aislados? Pero debemos ir al encuentro de nuestra reportera, Talía Rosales, que tiene información importante a esta hora. Talía, te escuchamos. Cuéntanos primero dónde estás. Mávila, buenas noches. Así es, comentarles que a esta hora de la noche nos encontramos en el cruce de la avenida Nicolás de Piérola con Abancay. Este es el panorama. Hay todavía un gran contingente policial, alrededor de
100 efectivos de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional todavía aquí en el lugar, y es que siempre este es uno de los puntos más álgidos cuando se realizan este tipo de manifestaciones, Mávila, y es justamente en este punto donde hemos visto en horas de la tarde que exactamente donde estaba este vehículo, si las imágenes de Javier Ninatanta nos ayudan, habían tanquetas de las Fuerzas Armadas en ambos sentidos, en ambos carriles de la vía. Esta es la avenida Abancay. Había además un cordón, un enrejado y 2 cordones policiales. Minutos después lo que ocurre, y según nos detallan fuentes policiales, Mávila, es por movimientos tácticos que la Policía Nacional pone a ambos costados de la vía las tanquetas, se abre el enrejado, y debido a la cantidad de manifestantes es que se les accede el paso y terminan avanzando por la avenida Abancay hasta Hacho, como ya lo hemos visto en imágenes. Pero en esta anunciada movilización, Mávila, que se ha realizado desde tempranas horas de la mañana, por supuesto hemos podido identificar a varios rostros, personajes políticos, congresistas, excongresistas, líderes políticos. Martín Paolo Segarra tiene la información para conocer también y tomar la temperatura a lo que ocurre en este punto. Adelante, Paolo. Muy buenas noches, Mávila, un saludo para ti y para todos los televidentes. A esta hora de la noche, también en el cruce de la avenida Nicolás de Piérola con el Jirón Carabaya, la situación es esta: vías despejadas, tránsito normalizado de vehículos, también hay el resguardo que hay policial en el alrededor de la Plaza San Martín, pues continúa, tiene una doble fila, y ya los manifestantes han sido, pues de alguna manera, trasladados hacia la parte opuesta de donde nos encontramos, hacia el cruce de Nicolás de Piérola con Jirón de la Unión. A esta hora la situación ya está calmada, controlada. Ha sido una jornada bastante movida, intensa, donde hemos registrado 5 personas heridas, al menos en este sector donde hemos estado nosotros, y también hemos sido hostigados en cierto momento, pero a esta hora de la noche todo vuelve a la normalidad, Mávila. De acuerdo, Paolo, muchas gracias por la información. Retomamos nuestra conversación aquí con el defensor del pueblo, y yo le había hecho la pregunta desde el punto de vista y desde el análisis que ha hecho la Defensoría, ¿cómo juzgaría el papel o la manera en que se condujeron tanto manifestantes como la Policía Nacional? Yo creo que se ha aceptado la exhortación que se hizo. Ha habido, en términos generales, una conducta cívica muy apropiada, una movilización bastante alturada, y por eso son las cifras que tenemos, ¿no? Naturalmente hay hechos aislados, tanto de los manifestantes como de la policía, que veámoslo como hechos aislados, ¿no? Una intervención indebida, actuaciones que no son correctas, que provocan, digamos, justamente a este tipo de violencia, que son rechazados desde todo punto de vista. Quiero resaltar además que las recomendaciones efectuadas por la Defensoría del Pueblo a la Policía Nacional han sido todas esos parte del protocolo de intervención. Y en ella, naturalmente, sí hemos exhortado también al señor ministro para que posteriormente a todo esto, los policías, sobre todo los que están al frente de cada unidad, tengan la formación suficiente para actuar con criterio, ¿no? Porque hay población que se ve alterada en su movilización, pero sin ser parte de la movilización, o sea, ser alterada de su libertad de transitar sin ser parte de la movilización. Entonces no se les ha brindado las facilidades que correspondan, y a la medida que pasan las horas, naturalmente se complejiza más y no hay el sentido común de poder facilitar. Pequeñas cosas aisladas que estoy seguro, ya trabajando mucho más intensamente, esto se va a superar próximamente, ¿no? ¿Hay alguna información sobre que estas movilizaciones se puedan retomar mañana o no? ¿Qué dice la información que maneja? Hasta ahora, la información que tenemos nosotros es que ya cierra aquí. Naturalmente, en la mañana era una información distinta, que este era solo el inicio. Esperemos que en las próximas horas podamos dar noticias felices a la población, de darle mayor tranquilidad, sin que eso signifique que tanto el Ejecutivo como el Legislativo y otros poderes del Estado siempre tomen atención a las demandas y siempre busquen satisfacer de alguna forma las grandes demandas, que no es una, es básicamente el nivel dialogante, convocante y la empatía que tiene que tener el Estado con la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante. Le pediría simplemente sobre este comunicado que ustedes han hecho público el día de hoy con relación a las medidas que habían adoptado algunas alcaldías, declarando zonas intangibles.
Y usted, bueno, la Defensoría, la institución que usted representa, lo que ha dicho es que esto es inconstitucional, haciendo una exhortación a que eso no puede ocurrir. Así es, bueno, eso lo hicimos en horas de la mañana, cuando empezaron a emitirse algunos comunicados de parte de las municipalidades. Municipalidad de Miraflores, así es, Municipalidad de Lima, en alguna... Ayer en la conferencia que tuvimos, estuvo el señor alcalde de Lima expresando que había una ordenanza, se le explicó que que las normas convencionales y la Constitución Política del Perú establecía con claridad cuáles son los actos que son inherentes al derecho humano, y es prácticamente su libertad de expresarse, a movilizarse, a transitar y a ejercer en términos concretos su libertad de protesta. Y eso hoy día lo han empleado, creo yo, en términos generales de la mejor manera. No desdibujemos el tema. La gente se ha expresado lo que ha querido expresar y creo que lo ha hecho. Que haya habido algunos actos aislados de violencia, que hay que condenarlos. De igual manera, la policía se ha manejado de manera prolija desde los puntos de control, tanto en Pucusana, en Corcona y en Ancón. Desde hace 3 días hemos hecho el acompañamiento, en las noches, las madrugadas, en los días, hemos estado con ellos. Creo que eso ha servido muchísimo para ver y alertar el control de identidad, que siempre es importante en estos momentos. Podemos decir entonces que sí es fácilmente identificable quién ocasionó lesiones, fácilmente determinar también de cómo han llevado una bomba molotov, y como lo decía el ministro, una bomba molotov no se lleva para iluminar, ministro, claro, sino para causar daño, y eso de por sí ya es condenable. De acuerdo. Le agradezco al señor José Gutiérrez que nos haya acompañado esta noche, sobre todo por la información que nos ha alcanzado, el balance a esta hora, y seguramente ustedes harán un monitoreo de esas situaciones aisladas y estaremos muy pendientes de ello. Muchas gracias. Seguimos en los hospitales y en las comisarías. Felizmente, de los detenidos que ha dado cuenta la Policía Nacional de Perú, es de los detenidos a nivel nacional. En Lima no hemos registrado mayor detenidos. Ojalá no los haya, pero en fin, nosotros siempre seremos respetuosos de la actuación dentro del marco de la ley, de la policía y de las autoridades que en este aspecto participan, como el caso del Ministerio Público, que ha estado preparado con todos los fiscales, y a la recomendación también que ha hecho la Defensoría, y por eso nos sentimos ciertamente satisfechos con la labor previa, la labor actual, durante, y ojalá después haciendo el seguimiento para que, más allá de todo, Mávila, se tenga un comportamiento más empático con la ciudadanía, y eso corresponde a las autoridades del sector público. Mencionó, y hay sistema de justicia. 64, perdóneme que lo interrumpa, mencionó 64 que había movilizaciones al interior del país. Así es, en 64 provincias. En 64 provincias, ¿cuántas regiones? En regiones, entiendo, a ver, un momentito, lo habíamos dividido. No se preocupe, acá tengo provincias. Algunas. Amazonas, Ancash, sí, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Lambayeque, Cajamarca, Cusco, ya, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Lima, Madre de Dios, así es, Moquegua y Pasco. Moquegua, Pasco, Puno, también Piura, Cusco, Huancabelicas, San Martín, y Tumbes, Ica y finalmente Huánuco, ¿no? Que han tenido 3 provincias de intervención, y ese es el reporte que nosotros hemos entregado. Muy amable, muchísimas gracias por estar con nosotros. Precisamente lo que nos